noches. En nombre de la Biblioteca del Centenario, del Festival de Literatura Oiga, Mire, Lea y de la Plataforma Cultural Tenemos la Palabra, bienvenidos a esta noche tan especial en nuestra biblioteca con la escritora Yolanda Reyes. Voy a contarles un poquito de Yolanda, aunque sé que ustedes ya saben bastante de ella, pero para refrescar la memoria, Yolanda Reyes nació en Bucaramanga, estudió la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Javeriana de Bogotá. En España cursó el posgrado en Lengua y Literatura Española en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid. Ha trabajado como directora de la colección de literatura infantil Nidos para la Lectura en Alfaguara y también tiene una de las primeras librerías en Colombia que se especializó en literatura infantil y juvenil, Espantapájaros, con Irene Vasco. Ha publicado numerosas obras, entre ellas El terror en sexto B, que publicó Alfaguara en 1994 y por lo visto no pierde vigencia. Ganó el premio Talentos de Fundalectura. Publicó 2 libros más para niños, María de los dinosaurios y Los agujeros negros. Y posteriormente publicó Cucú, Ernestina la gallina, Mi mascota, Los años terribles, Fundalectura, Una cama para 3, el libro que canta, y en 2006 se editó un libro, una novela, no específicamente para niños, para jóvenes, sino para buenos lectores, que se llama Pasajera en Tránsito. Ahora tiene una nueva novela, Qué raro que me llame Federico, que va a ser el centro de la charla esta noche, si bien nos estaremos refiriendo a distintos aspectos de la obra de Yolanda, porque desde luego todo esto está ligado. Y para empezar a hablar un poquito de esto, de cómo están ligados los distintos temas, surge una primera pregunta, un primer escollo en la carrera de muchos escritores, que es cuando son encasillados, cuando se encasilla a un autor como un escritor de misterio, un escritor de viaje, un escritor de novelas románticas o un escritor de sagas como J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que cuando sacó su primera novela sin adjetivos, no la leí toda, leí algunos fragmentos bastante buenas, sin embargo recibió algunas buenas críticas y muy poca atención, porque ya los lectores estaban, es la autora de Harry Potter, no tiene derecho a escribir otras cosas, de cierta manera, no nos quites a Harry Potter. Entonces, guardando las proporciones, este año en el Live Festival de Cartagena hubo una charla muy interesante a la que asistí entre Yolanda y una autora española, Ana María Machado. Es una autora que ha escrito decenas de ensayos, decenas de libros de cuentos y alrededor de 100 obras para niños. Y ahora, hace poco, pues decidió escribir una novela que es una aventura en la era del Internet. Igual Yolanda se ha aventurado con estas 2 novelas. Entonces hablaban un poquito de esto, cómo es el paso de una cosa a la otra, o si son paralelos, si al tiempo que se está escribiendo para niños, para jóvenes, se está también construyendo una carrera novelística. Entonces yo quisiera en primer lugar que Yolanda nos hablara un poquito de estas vías paralelas. Bueno, muchas gracias. Gracias a Juan Fernando y a esta biblioteca maravillosa por la hospitalidad. Ya he vivido aquí desde las 2 de la tarde he estado aquí y creo que me quedaría mucho más tiempo. Ya compré libros y todo. No me quiero ir. Y gracias a ustedes, por supuesto. Muchas gracias, de verdad. Sí, esto de transitar géneros y de transitar edades, a mí me parece, tú hablaste de, sí, como de mundos paralelos, a veces pueden ser como las líneas paralelas, que por mucho que se prolonguen nunca llegan a encontrarse, decía la definición del colegio. Pero en mi caso yo más no lo vería como dos líneas paralelas, sino como momentos distintos en una misma, como en un continuum. Yo no creo que haya un momento en que uno se vuelva adulto,
que sea como de un día para otro, aunque mi abuela decía que el uso de razón llegaba a los 7 años. Y yo me acuerdo de haber tenido 7 años y haber estado esperando que llegara algo que iba a ser como algo muy distinto a lo que yo ya era. Y bueno, creo que no ha llegado algo, como que no llega nunca en el momento en que uno piensa. Entonces, yo creo que yo he ido trabajando alrededor de preguntas vitales, de preguntas existenciales, y yo podría sentir que todo empezó con el terror de sexto B. Esa idea de indagar en este momento, cuando yo empecé a escribir el terror de sexto B, toda la gente que escribía para niños en Colombia estaba escribiendo, no sé, como sobre un real maravillismo que a mí no me terminaba de decir mucho sobre mí misma. Yo quería hacer algo urbano, quería buscar unas voces que hablaran como lo que yo sentía, que era un niño de 8 o 9 años en una ciudad, en un colegio. Y ahí empecé a trabajar, y yo creo que ese ha sido como una indagación en registros del lenguaje cotidianos. Siguió con Los años terribles. Yo siempre he pensado que los niños son gente. Casi nadie piensa eso. Mucha gente piensa que son ositos de peluche o criaturas a las que hay que dar siempre una enseñanza, una moraleja y adoctrinar. Y yo pienso que son gente tan enredada como nosotros. Entonces, lo que quizás cambie cuando escribo para adultos es que me permito, no sé, una complejidad mayor en la sintaxis, unas frases más elaboradas, quizás un tiempo más de habitar una historia, pero no siento que haya una diferencia esencial entre contar la peripecia vital de alguien de 8 años o de 58. De hecho, ahí en este libro de Federico hay también una indagación de un joven que también viene de Pasajera en Tránsito, que también viene de Los años terribles. Yo siento que escribo, como siempre, historias muy parecidas, dándole vueltas a las mismas preguntas grandes y bueno, ahí va pasando, no sé. Sí, pero me gustó mucho una respuesta que hice en una entrevista, porque como hablaba, los autores que tratan de desencasillarse, Yolanda al contrario, como que lo aceptan, lo acoge y lo expande. Entonces dice, llevo más de 10 años escribiendo una columna, escribo ensayos y por alguna extraña y preciosa razón, la gente sigue asociando mi trabajo con la infancia. Empecé escribiendo para niños, pero he escrito para jóvenes y para adultos. De cierta forma, mis libros tocan el momento fundacional de la vida, que es la infancia. Y luego dice algo que me llegó a mí al corazón, de por qué sigue con el trabajo con los niños, con la librería. Dice, porque en los niños está lo más precioso y lo más terrible de la existencia humana. Las grandes preguntas y los dolores de los adultos están ahí porque los niños catalizan todo, la condición humana y las filiaciones, esos lazos de afecto que se construyen y toda esa construcción simbólica de lo que es una familia. O sea que realmente al escribir sobre los niños te estás adentrando en lo más complejo que te permite indagar sobre otra serie de preguntas alrededor del ser humano en general y de la experiencia vital. Exacto, es que yo creo que, bueno, yo trabajo con niños, además, trabajo con familias, y yo no he visto nada más, digamos, desencadenador de emociones que la infancia del otro, la infancia del niño que tenemos que cuidar. Una mamá tigresa se puede volver un monstruo para defender a un niño. He visto familias que se han arrancado a pedazos a sus hijos. He visto toda la capacidad de amor y toda la capacidad de odio concentrada en un chiquito al que hay que disputarse. Lo mejor y lo peor de la condición humana aflora cuando en presencia de los niños. Y por el lado de los niños, pues yo creo que de alguna manera todos los que escribimos tenemos cosas que nunca resolvimos sobre la vulnerabilidad de la infancia. Yo no sé tú, pero yo recuerdo preguntas que todavía me hago y miedos que todavía tengo.
y tristezas que me acompañan, y eso viene de la infancia, y a mí me molestaba mucho cuando escribí El terror de sexto B, que los libros para niños pretendieran eludir que la infancia es un tiempo difícil y bonito, pero difícil. Y yo pienso a veces que cuando uno pone esas barreras como que uno le pone una tapia a la infancia, porque la infancia duele, revisitar la infancia a veces duele, y a veces es más sencillo creer que se es adulto y que hay muchas cosas que quedaron atrás. Y yo siento que la infancia y la adultez están conectadas todo el tiempo, y que uno durante el día es muchas veces de muchas edades. Yo creo que alguien lo decía de una manera muy bella, Sandra Cisneros, una escritora norteamericano-latina, que decía que cuando uno cumple 8 años también tiene 2 y tiene 1, que es como las matrioscas, que cada matriosca encaja en la siguiente. No es que dejemos de tener los años que tuvimos cuando tenemos otros años. Entonces sí, a mí me parece que la condición humana, que lo mejor y lo peor de la condición humana ya está escrito desde la infancia, ¿no? En el ADN de la infancia está todo, está la patria de las preguntas esenciales, las preguntas más miedosas. Yo me acuerdo una vez, nos íbamos a subir a un avión en Bogotá, el cielo estaba muy, muy negro, yo tenía a mi hija de 2 años, y mi hija de 2 años me dijo: mamá, nosotros nos podemos morir. Dijo durísimo, ¿no? Nos íbamos a subir a ese avión. ¿Y qué le contestas a alguien que pregunta a los 2 años si nosotros, mamá, tú te puedes morir? Dijo, y yo dije, sí, ahora no me voy a morir, pero sí, me puedo morir. ¿Y yo me puedo morir? Sí. ¿Y este avión se podría caer? Y yo dije, sí. Y tenía 2 años, ¿no? Y todos los pasajeros estaban como, esto de la muerte también es muy rápido que sucede. Yo me acuerdo de haber pensado en la muerte cuando era chiquita, y de eso nadie habla. Entonces, bueno, yo creo que las preguntas de la literatura son las mismas siempre. Sí, siempre vienen de una pregunta. En este caso, mencionaba Yolanda la pregunta, ¿mamá me puede morir? Y en la novela que hoy vamos a centrar la atención, que es raro que me llame Federico, es ¿de dónde vienen los bebés? Ya llegaremos a eso, pero una pregunta tangencial. Recuerdo que también una entrevista que escuché sobre este libro con Yolanda, le preguntaban si es que ella era una experta en adopción. Bueno, contémosles un poco, para los que todavía no han tenido la fortuna de leer el libro, la historia a grandes rasgos que cuenta Qué raro que me llame Federico. Bueno, pues la historia es la historia de una madre que pasa por todo un proceso, es un típico proceso por el que suelen pasar las mujeres de estas generaciones, que pasa de no querer jamás pensar en tener hijos, de no albergar esa pregunta ni ese deseo, a querer tener hijos, hacer todos los procedimientos habidos y por haber, y decidirse por la adopción al final de todo. Y por otro lado es la historia de un hijo que a los 20 años vuelve a Colombia a buscar sus orígenes biológicos, y son 2 voces que se traslapan y se trenzan y cuentan la historia. La madre cuenta la historia hacia adelante, porque es ¿qué hace que una mujer tenga un hijo? Todo ese proceso antes de ser la madre de Federico, ¿quién es esta mujer? Y la historia de Federico quizás es al revés, es la historia de ese muchacho que llega al aeropuerto El Dorado y empieza a devolverse hacia la semilla, a buscar en esa ciudad, en esa Bogotá tan anodina y tan terrible y tan todo, ¿quién es? Y quiénes fueron, quién fue su familia, quién es su familia, y es la búsqueda de la madre, la búsqueda de la identidad, y también al mismo tiempo es la búsqueda de las mujeres, de la pregunta por los hijos, no en clave edulcorada de Johnson y Johnsons,
no es esa maternidad preciosa de la que nos hablan las propagandas, sino toda la complejidad que hay ahí debajo, ¿no? Y también en el fondo es la novela sobre la relación entre una madre y un hijo. Bueno, ya llegaremos a esa novela, pero para hacer, digamos, el paso completo, eh, pues hay novelas anteriores que ya van conduciendo tanto temática como estilísticamente, que es algo que también me gustaría resaltar, a la novela presente, que es raro que me llame Federico. Está la anterior, Pasajera en Tránsito, una novela que tiene mucho que ver con España, que está situada en España, de hecho, los amores de una joven adolescente, fugaces, con un argentino que luego se convierte más en una relación epistolar, esto es en el año 82, y visto 20 años después, luego mencionaremos un poquito de eso, pero quisiera que me contaras algo sobre la que mencionaste de los años terribles, para ver más o menos esa trayectoria que nos va llevando hacia estas novelas más recientes. Bueno, Los años terribles es una novela juvenil, la llaman juvenil. Esto de ponerle etiquetas a los libros y edades. Entonces, esta es una novela publicada por Zona Libre, editorial Norma, y es una novela de tres muchachas que son primas, de tres niñas que son primas, y pasan, la novela está contada a tres voces, aquí también hay una trenza, son tres primeras personas, y atraviesa este libro desde los 13 años, se comienza a los 13 años y termina cuando ellas tienen 18. Y cada capítulo está intercalado, en cada capítulo hablan las tres en orden de estatura, son una especie de heterónimos en el fondo porque cada una habla, son como tres yos. Son tres, yo ahí, yo no sé, ahí fue rarísimo porque yo empecé siendo una, seguí siendo la otra, se llaman Juliana, Valeria y Lucía. Y siempre, digamos que la construcción de esas tres voces fue un trabajo como de mucha oreja, pero también de mucha introspección. A mí me gusta trabajar mucho lo de las voces. Yo quería contar cómo es el tránsito desde la niñez a la adolescencia. A mí me interesan las fronteras, no sé, las fronteras de edades me parece que para mí son muy atractivas, entre ser bebé y ser niño, o entre ser niño y ser adolescente, como ¿cuándo pasa eso? ¿Cómo pasa? Y esa sensación de estar abandonando, de estar perdiendo algo y entrando en otro lugar. Y Los años terribles es la primera experiencia en la que yo siento que quería contar ese tránsito, esa pequeña bisagra, ese tiempo de crecer en el que por lo general uno abomina a las personas de su familia. O sea, no es que las abomine, pero para saber quién es, uno tiene que olvidarse y casi renegar de la familia. Entonces, ¿cómo es salir de un entorno familiar y abrirse camino? Y estas tres niñas, cómo se desencuentran y cómo al final se encuentran de otra manera, ¿no? Es toda una transformación. Cuando yo me gané yo me gané una beca para escribir ese libro, de esas becas del Ministerio de Cultura, y en esa época, yo no sé si todavía ponían un interventor. Sí. Y yo me acuerdo que el interventor me decía, pero es que aquí no pasa nada. Esta novela tiene tema, pero no tiene argumento, me acuerdo. Y nos reímos mucho tiempo de eso con mis amigos, que es una novela con tema, pero sin argumento. Y pasaba todo, pasaba nada menos que 5 años de la vida, pasaba todo. Pero pasar como en el sentido de grandes acontecimientos, no pasaba nada. Al fin me aprobaron. Sí, yo me acuerdo de los interventores. Yo tuve un interventor también cuando me gané una de las becas del ministerio, tan perezoso que nunca leyó nada, me aprobó todo, no me dio ningún consejo y salió una novela malísima que está guardada en un cajón. ¿Sí? Mejor los interventores que apoyen en algo. Pero bueno, eso es simplemente anecdótico. Pero bueno, ya después de eso viene esta otra novela, Pasajera en Tránsito. Es una novela que se sitúa en Madrid en los años 80, que yo creo que es un punto
clave para Yolanda, como lo fue para mí, que llegué más o menos por la misma época, tal vez un par de años después, a ese Madrid que estaba empezando el destape, el nacimiento de la democracia, la muerte de Franco, la caída de la dictadura. Entonces, de cierta manera son muchas búsquedas. Yo siento en Pasajera en Tránsito una novela muy interesante, muy densa. Es una historia de amor, como decíamos antes, entre una joven colombiana en un colegio mayor, como le llaman aquellos albergues para estudiantes extranjeros, donde la mayoría son argentinos, y el amor con un estudiante argentino que llega a ser un amor muy intenso, pero con poca presencia, más epistolar. Pero es un retrato de esa época, de la época de la Guerra de las Malvinas, de las dictaduras argentinas, de en España el final de un régimen y el comienzo de una democracia tambaleante. Todo esto que de cierta manera también hay algunos rezagos en la nueva novela. Pero entonces quisiera que nos contaras un poquito de ese Madrid que está tan presente en tus dos novelas. Sí, bueno, y después te cuento cuando lleguemos a Federico. Bueno, voy a anticipar. Yo pensé, pero ¿cómo voy a volver a poner a Federico en Madrid? Y traté por todos los medios de que viviera en otro lado y no logré que esta mujer fuera de otro lugar. Entonces, bueno, Pasajera en Tránsito arranca de una situación que yo viví, que es una situación, yo estudiaba en Madrid, fui a dar ese colegio argentino, que era una residencia de universitarios, de posgraduados además, y yo estaba estudiando en Madrid. Franco había, pues en el 76 se murió Franco, esto era el 80, o los 80, principios de los 80, el Mundial, García Márquez ganó el Nobel, habían pasado 6 años, 5 años de la caída de la dictadura, pero lo que era insólito, completamente insólito, era que en el Colegio Mayor Argentino viviéramos entre una dictadura militar argentina. El Colegio Mayor Argentino era una residencia patrocinada de alguna manera por el gobierno de Argentina. En la ciudad universitaria hay colegio colombiano, colegio brasileño, colegio argentino. Por alguna razón yo nunca estoy donde tengo que estar, yo estoy siempre en el lugar donde equivocado como en la propaganda. Y la sensación de estar en el mundo del destape español, que era como, no nos importa todo era las desbragadas y todo era sexo, y la movida, pero era en un momento de la movida, ya era como todo lo que no había pasado en España en todos los años, querían que pasara en esos años. Y uno pasaba a la puerta del colegio argentino, y en el colegio argentino imperaba la dictadura militar argentina en el momento en que empezaba a agonizar, antes de la Guerra de las Malvinas. Y en ese colegio había la mitad de estudiantes españoles, la otra mitad argentinos, y yo, la colombiana. Cuando empezó la Guerra de las Malvinas, había un mapa, esa es una escena de Pasajera en Tránsito que yo viví, y en ese mapa era como un croquis de toda América, cuando todos los gobiernos apoyaron al gobierno de Galtieri, menos Colombia, y no me acuerdo cuál fue el otro, Chile. Chile por razones obvias, porque siempre están peleando, y Colombia porque se dio cuenta de que eso no se debería hacer. Y había un croquis que decía, gracias Venezuela, gracias Brasil, gracias, y el pedazo de Colombia estaba vacío. Estaba el croquis ahí, y entrar yo todos los días por ese corcho a mi casa, porque era mi casa, y todo el mundo me decía, che, vos sos el Caín latinoamericano. Esas amistades de los 20 años que son tan intensas, todos nos queríamos mucho, y éramos familia. Cuando uno tiene 20 años y vive en otro lugar, esa idea, esa relación, eso es muy fuerte, es que éramos todo, ahí nos pasaba todo, nos enamorábamos, perdíamos a las familias, nos pasaba de todo, pero al mismo tiempo yo era el Caín latinoamericano.
de mis amigos, ¿no? Y entonces eso con el tiempo devino, se puede decir, en novela. Después de muchos años yo pensé, uy, aquí hay una historia porque además aquí hay una historia de países. Una de las escenas al final, esta pareja se encuentra después de un tiempo y empiezan a decir, no, y mi país tal cosa, y el tuyo, pero vos en tu país no hay esto, y entonces, y en un momento dicen, parecemos en una competencia, a ver cuál tiene el peor país, y ella le dice, sí, quedamos empatados. Como esa cosa de Latinoamérica, de los países, siempre con estos enredos. Y ese momento además era un momento muy lleno de cosas muy extrañas, porque Colombia tenía el estatuto de seguridad, pero aquí, y los argentinos desaparecían, y la guerra de las Malvinas como para resolver este problema de los argentinos, pues de la caída de la dictadura, fue como la última carta, y el Mundial de Fútbol, y el Nobel de García Márquez, todo eso pasaba por ahí, porque este era un lugar en el que iban todos los escritores, todo el mundo daba charlas, era un momento muy vital, la teología de la liberación, era un momento de mucha intensidad, era un momento muy joven, siento yo, y siento que para los de esa generación nuestra, ese momento nos marcó la vida, era un momento de muchos heroísmos también, de muchas personas exiliadas, Cortázar, muchos silencios, muchas cosas, bueno, creo que todavía, pero era un momento de mucha intensidad, creo que era un momento de mayor ebullición de ideas, no sé, siento que cualquier otro, y entonces yo quise situar ahí en ese lugar lleno de silencios, pues una historia de dos que se aman y no se conocen, es un poco eso. Y de cómo el amor es tan distinto, cómo el amor parece el amor de lejos en esa época. Claro, ahora se volvió una novela casi arqueológica, porque no había internet y eso es impensable para alguien en este momento. ¿Cómo uno puede endulzar e idealizar un amor justamente porque una carta va y tiene que cruzar el océano y cuando la carta llega al otro lado, con unas palabras maravillosas, la persona ya no está pensando o sintiendo lo que escribió en esa carta. Y también es una novela sobre el desamor, ¿no? Sobre lo que pensamos del amor, la forma como lo idealizamos y cómo termina también siendo. Es una novela de desencanto y de encanto a la vez. Sí, allí me surgen dos preguntas a raíz de lo que acabas de decir de Pasajera en Tránsito. Uno en cuanto a la voz narrativa, que ya lo hablaremos, y otra en cuanto al punto de vista del narrador y hasta qué punto los lectores tienden a asociar el narrador con el mismo escritor. O sea, es posible, tú misma lo has dicho, que haya recuerdos de tu juventud en Madrid, del Colegio Mayor. Digamos que hasta cierto punto es autobiográfico, aunque como decía una escritora inglesa que olvido su nombre, en la escritura todo es autobiográfico y nada es autobiográfico. Todo se puede moldear y todo, aunque sea una aventura en una nave espacial alrededor de Júpiter, sigue siendo la esencia del escritor allí metida en esa nave. Pero de todos modos es más identificable para los lectores, que a veces es difícil desmarcarse. Yo lo he intentado escribiendo cuentos desde el punto de vista de una niña de 14 años, desde el punto de vista de un azafato de Lanchile homosexual, cuando me cansé de que me dijeran, pero ese personaje eras tú. En el caso de Pasajera en Tránsito podría pensarse que hay muchos rasgos autobiográficos, pero ya en Qué raro que me llame Federico, si le preguntan a Yolanda que escribió eso porque adoptó un niño, pues tendría que decir que no. Entonces, ¿por qué esa disociación? ¿Por qué esa disociación? Pero yo me di cuenta, pues si ya vamos a pasar a Federico, sí, en Pasajera hay muchas cosas autobiográficas, muchas no. Digamos que el Cascarón es autobiográfico. Los dos países, los tres países, porque está España, pero yo ahí trataba de hacer voces. A mí me gusta hacer voces.
indagar acentos. Era Unamuno, creo el que cuando era editor marcaba y no ponía ojos, sino oreja. Yo a veces siento que yo escribo con las orejas. A mí me gusta que los personajes hablen y me gusta explorar esas capas de lengua en el español, pues porque es mi lengua, pero tantas lenguas que hay ahí, ¿no? Como buscarle registros, y entonces lo de los países me parece apasionante, porque yo me siento con amigos. En este oficio uno se ve con los amigos que uno va teniendo y que va haciendo, son amigos, así los vea 2 veces al año, 1 vez al año, son amigos tan entrañables. Y yo me siento con mis amigas, sobre todo, y siempre tenemos que decir, no, en Colombia se dice así, y en Argentina sí, y en tal sitio, y a veces hablamos con las palabras prestadas de otras lenguas, y como que la gran prueba de amor es que yo sé cómo habla mi amiga y hasta sé cómo se dice remera, pollera y todo en su idioma. Entonces, para llegar a Federico, pues esta novela era supuestamente sobre la adopción. Una mujer que adopta un hijo y un hijo que se pregunta quién no está, porque en el fondo él tiene una madre, pero viene a buscar lo que no está, que también es otra de mis preguntas, ¿sí? Lo de esos agujeros negros, lo que no se ve. En Pasajera también hay una cosa que nunca logramos entender de este hombre, es un misterio. Hay un agujero negro. Y eso que no hablamos de otro libro mío que se llama Los agujeros negros. Pero bueno, aquí era una novela sobre lo que no está, sobre esa que no está. Y en algún momento yo había pensado que eran 3 voces, que era la voz de la madre adoptante, la voz del muchacho que viene a buscar a su madre biológica y la voz de la madre biológica. Y después pensé, no, es que justamente ese es el hueco que hay en este libro. Habría sido una novela, no sé, horrible, yo creo. No creo que hubiera podido ser, o sea, no habría podido salir nada que tuviera, porque ¿cómo cuenta uno eso? Es mejor dejarlo flotando, es mejor dejarlo resonando. Y entonces en ese sentido estricto de la historia no es autobiográfico, pero yo me di cuenta, ahora me vengo a dar cuenta de que yo estaba haciendo un ejercicio muy cuidadoso en el que me pasé 5 años preparándome para el momento en que mis hijos se iban a ir de la casa, que es ahora. Mis hijos se fueron en el mes de agosto y yo escribí una escena de Federico cuando se va de la casa, y ahora que fui a llevar a mi hijo al aeropuerto, yo pensé, yo estaba escribiendo esta escena y la escribí, lloré encima de esas páginas porque yo estaba escribiendo la ida de mi hijo, de mis hijos, pues. Pero esas son las cosas simbólicas que uno nunca sabe. Yo estaba haciendo un trabajo, era como una tesis doctoral de despedirme de mis hijos y de pensar las relaciones de filiación. Yo estaba haciendo eso. Ahora lo descubro. Yo construí una escena en la que este niño se va de la casa con una espalda ancha y ella le dice adiós y se ve cada vez más chiquita, y eso, después de tantos años de estar con hijos, es un momento en el que los hijos se van y es muy raro, es un momento muy raro. Yo había tratado de prepararme para eso, sin ningún éxito, debo decir, me ha dado durísimo, pero en lo de la literatura ocurre en otro registro. Entonces fíjate lo que tú decías, Juan, todo es autobiográfico y nada es autobiográfico. Hay una historia de una mujer que no soy yo y termino, ¿de dónde saco yo? ¿Cómo le doy vida a esa mujer? Pues seguramente no tengo otra manera sino de sentir con mis vísceras y mis tripas. Y ahí también yo quería mirar la maternidad. Como uno no solo tiene hijos reales, la maternidad es una construcción simbólica, siempre es recibir a otro y inventárselo de cierta manera, relacionarse con él. Nunca es tan fácil como parece, ¿no? Es una construcción, y es una construcción llena de dudas y de complejidades, de ambivalencias.
Es muy raro, es muy interesante esto de escribir sobre ser madre de alguien. Me parece que era interesante, que no lo estábamos haciendo tanto, que las mujeres siempre queremos, no sé, a veces uno quiere ser como los hombres en este oficio, eh, como que hay que ser hay que ser un escritor, y los escritores no hablan de la maternidad, ¿no? Hay que ser un escritor. Y como siempre estamos como en esta cosa de por favor, mírennos, aquí estamos, somos las mujeres, escribimos, pues ojalá escribamos una cosa muy así, contundente, novela histórica, hechos. Entonces, me parece que ahora nos estamos dando una licencia maravillosa de escribir desde las tripas y desde las voces de las mujeres y de recuperar pequeñas historias. Y yo quería hacer eso, no sé, me parecía chévere meterme como con esa pregunta problemática y compleja de la relación entre una madre y un hijo. Pues me parece maravilloso el término que has acuñado, el del cascarón autobiográfico, aquello de que dentro de ese cascarón se pueden acoger tantas cosas y uno va sacando algo que lo ha tocado, lo convierte, lo transforma, lo altera, pero en el fondo saca uno lo que más quiere decir o de aquello que más se quiere resarcir o de lo que se quiere defender. Entonces, al final de cuentas, de ese cascarón van saliendo muchas cosas por más que les ponga distintos personajes y distintas voces. Esto es muy interesante en el trabajo de las últimas novelas de Yolanda. Digo, ella dice, son muchas capas. Habla también de fronteras, ha hablado de los bordes, que es otro tema interesante de tocar más adelante, pero las voces me interesan mucho porque es un experimento de contar historias desde distintos puntos de vista y con una voz narrativa. A ver, en Pasajero en Tránsito yo diría que es, no sé si es del todo una voz omnisciente, es cuasi omnisciente, se puede decir. Es una rareza y una cosa rara, porque yo meto como unos incisos, era una voz problemática y yo quería hacerla así, es alguien que mira desde el yo, pero es un narrador omnisciente, pero que de pronto mete la cucharada, como que se burla un poco del otro narrador, como que quería hacer algo así, no sé, si es algo, sí, sí. Entonces hay ese narrador cuasi omnisciente que se mete en la piel, en los pensamientos, hasta cierto punto, no 100%, pero hasta cierto punto, sobre todo de la mujer, no tanto del hombre. Se concede una licencia, por una vez se le mete en la cabeza a su amor argentino, pero evidentemente esa voz narrativa es mucho más cercana a la mujer. Aquí en esta nueva novela encontramos también una experimentación con voces que ya nos ha contado en la novela anterior, Los agujeros negros, no, en Los años terribles ya vi esas tres voces. Aquí, en Qué raro que me llame Federico, es un contrapunto. En los capítulos están intercaladas la historia de ella, la madre adoptiva, y de él, el hijo adoptado. Federico, el de nombre raro, que era Freddy cuando se lo dieron al Instituto Colombiano, a quien se lo hayan dado para la adopción. Y ella está recordando el pasado, el momento en que, bueno, hay momentos maravillosos, porque en la novela hay un poquito de distintos escenas estupendas, como la editora cuando crea su editorial independiente, que logra que el diseñador de una gran editorial se venga a trabajar con ella. Me hacía pensar en muchas editoriales casi artesanales que están surgiendo en Colombia, sobre todo en Medellín y en Bogotá, y ve uno ese proceso también, o sea que hay temas paralelos muy interesantes, pero también cuando tiene unas aventuras eróticas con su socio, pues también empieza a surgir la pregunta de la maternidad. Entonces, la novela va intercalando las historias de ellas, de la creación de esa editorial, de sus amores con el socio, de su ansia de ser madre, y ya desde el primer momento nos pone a su hijo adoptivo en Bogotá, como lo llamaba el de niño cuando le contaban tú vienes de allí, decía Bogotá. Él está ya un fotógrafo que quiere venir a buscar sus raíces y se van intercalando, pero en él
es una voz narrativa en una especie de primera persona, casi epistolar, dirigiéndose a la madre en parte, mientras que ella es una tercera voz que es una mezcla de tercera y primera voz. Por eso me parece tan interesante el experimento y quisiera que nos contaras un poquito sobre esto. Ajá. Sí, fue difícil lo de las voces, porque yo, a ver, ¿cómo cuento una historia? Yo, cuando hice la primera versión, mi editora, que era Ana Roda en ese momento, me dijo, pero usted, ¿qué es lo que quiere contar aquí? Y en un momento nos dimos cuenta de que lo que yo quería contar era lo que no estaba entre una voz y otra, lo no dicho, que en el fondo también es el problema de Pasajera entre lo epistolar, entre el amor platónico y las cartas. Hay algo debajo que no se termina bien de decir y que al final corroe todo. A mí me gusta abrirle huecos al lenguaje y como romper las palabras, así como cuando uno está escribiendo y tacha y escribe encima, es algo así, no sé cómo explicarlo. Entonces, con Belén, Belén es la mujer. La historia de Belén estaba contada en tercera persona. Ahí hay un narrador que está mirando a Belén, sí, es un narrador que está comprometido. Yo no creo en el narrador omnisciente, objetivo, así, no me ha salido nunca. Es alguien que mira, pero alguien que tiene conocimiento y que a veces se mete y dice cosas, ¿no? Como contamos las historias, ¿sabes? Que uno, ay, muy objetivo y mentiras. Ahí hay una mirada. Entonces yo quería, sobre ella había esa mirada, que es esta mujer, de dónde vienen los bebés, le pregunta a su hijo y ella tal cosa, y es una mirada entre cariñosa y a veces distante, pero ahí está Belén, contada en tercera persona, por alguien. Y como la novela está siempre alternada en el contrapunteo entre la voz de Belén y la voz de Federico, la voz de Belén, la voz de Federico, y así durante toda la novela, entonces yo había puesto a Federico también, yo contaba a Federico, y mi primera versión de toda la novela, todas estas páginas, era sin primera persona. Había esos pequeños fragmentos que tuviste de la fotografía. Este muchacho está estudiando artes visuales, se especializa en fotografía y hace una cosa que se llama retratos hablados, que es su trabajo de grado, y por eso viene a Colombia. Viene a una pasantía, a algo de la cooperación, bueno. Y entonces, cuando yo entregué ese primer manuscrito, yo lo vi, yo decía, yo tengo a Belén, o sea, tengo a la madre, pero no tengo a Federico. No lo tengo. Y esto era un drama porque ya había escrito todo. Y un día hice delete. Afortunadamente los computadores siempre permiten guardar copias de seguridad, pero yo creo que uno ahora es más arriesgado que cuando tenía que quemar el manuscrito, porque es que eso duele mucho. Pero un poco quemé la parte de Federico y la volví a hacer. O sea, que yo ya conocía a este niño, yo ya lo conocía, yo ya lo tenía en las tripas, pero cómo era, en vez de decir que llegó al aeropuerto El Dorado, decir, estoy en el aeropuerto El Dorado. Y cuando empecé a escribir con la voz de él, el personaje empezó a cobrar existencia. Fue un proceso muy, muy interesante. Hubo que rehacer, se perdieron muchas cosas por el camino, gané otras, pero lo que perdí, digamos, de cosas que no salen, son como los personajes, como cuando nosotros no contamos todo en la primera charla, pero eso nos constituye, eso está ahí de muchas maneras, así ustedes no lo sepan, yo vengo aquí con todo lo que tengo y lo que digo y lo que no he dicho. Entonces un poco que creo que Federico, lo que quedó de Federico es una parte, pero la otra parte me permitía a mí conocerlo y saber quién era él. Fue un proceso largo con esa voz. Y a veces la literatura, eso es lo que tiene de interesante, ¿no? Porque si uno dice, voy a contar la historia de esto con esto y tal, pues hace una crónica periodística, pero ahí la indagación y los problemas son
son como la nuez de la literatura. No sé si a ti te pasa, pero mientras más enredado y más emproblemado está uno con un libro, más necesita trabajar para resolverlo y más se enreda y es desesperante, pero es emocionante, ¿o no? No sé si te pasa, es como, hay como un masoquismo en eso, no sé. Bueno, yo más bien diría que de lo que has dicho, lo que más me interesa es la parte de construcción de personaje. Hay autores que se inventan un personaje para tal historia que quiero contar, entonces en un momento dado un policía que está ebrio se encuentra con una prostituta y tiene una charla, entonces hay como una invención de un policía cualquiera y de una prostituta y son como imágenes convencionales, como figuras que pasan por un escenario fugazmente. Yo me propongo en los relatos muchas veces hacer primero como un cast, estos son los personajes, esto es lo que les gusta comer, esto es lo que visten, esto es lo que les gusta leer, así son, aquí han vivido, y ya una vez que tengan los personajes para la historia que quería contar, aunque pasen fugazmente van a tener un peso. Entonces yo creo que ahí está la diferencia entre inventar un personaje para que circule velozmente y creárselo. Tú creas los personajes, se nota que están construidos, que tienen peso, que tienen toda una historia y que aunque intervengan fugazmente, ya sea en Pasajero en Tránsito o aquí, entonces hay una construcción de personajes, entonces hay un trabajo muy elaborado de construcción de voces y un poquito de impersonación, o sea, es casi como, o sea, un atrevimiento contar esta historia de una ibérica, de una peninsular, y ponerla a hacer diálogos como una peninsular. Sí, claro, es difícil. Y entonces ahora que va a salir en Madrid hay que revisar todo para ver si sí habla, porque para Colombia está bien, pero hay que mirar. Hay amigas mías que la han leído, españolas, y no han sentido, pues tampoco, han estado emocionadas con el libro y cuando uno se emociona con un libro quizás no siente todos los problemas que pueda tener y ahora hay que resolver, hay que mirarlo con lupa y lo mirará una editora española para mirarlo con lupa. Pero sí, es atrevido a hablar como otra gente, ¿no? Es atrevido, pero es que yo creo que es un atrevimiento, así no hablemos en otros idiomas o en otros, con otros acentos, siempre es atrevido a arrogarse el derecho de hablar como otro. Y frente a lo que tú decías, y eso hace la literatura, ¿no? En las novelas uno lo que hace es eso. O por lo menos engañar al lector para que crea que el que está hablando no es uno sino otro, porque no se sabe bien qué es lo que uno está haciendo ahí, ¿no? Pero lo que tú decías de construcción de los personajes, yo hago, o sea, yo el cast lo tenía, sí, quién es quién, eso para mí estaba clarísimo. Pero una cosa, claro, en la novela, en las novelas que son libros de aliento largo, una cosa es que sepas quién es tu personaje y otra que tu personaje te hable y empiece además a crecer, porque es que en una novela un personaje tiene que ir cambiando. Si el personaje siempre está igual, a uno le pasó algo, a uno no funcionó bien, porque un personaje en un libro tiene que crecer. Incluso yo sentía que Federico tenía que hablar distinto, al final mete cosas colombianas, al principio habla y había toda una metamorfosis. Yo pensaba siempre en este libro, uno es lo que habla, ¿no? Entonces, ¿cómo habla un niño? Y ahí en algún momento el personaje iba a ser francés. Iba a ser francés porque yo conocí un muchacho adoptado que fue a buscarme porque quería trabajar en bibliotecas. Tenía 20 años, fue a Colombia y hablaba español con un acento francés muy marcado, había sido adoptado por colombianos y se había ido a vivir a Francia. Y era muy impresionante porque él hablaba como llanero, como francés, pero había sido adoptado en los llanos orientales y tenía una pinta llanera total. Y para él era un sufrimiento porque él encontró una cantidad de primos llaneros, se fueron a buscar la madre en los llanos, pero siempre le decían cierre la boca a los primos, porque si él estaba con ellos podía pasar como uno de ellos
pero no podía hablar porque hablaba español con acento francés. Y era un momento de mucha peligrosidad en ese sitio, y pues un francés era lo peor que podía pasar. Entonces, él ¿qué se siente de tener una cara de un lugar y una lengua que no coincide con esa cara? Y él, en un momento yo le pregunté, porque yo estaba empezando a soñar con esta historia, y yo le pregunté, se llamaba Mateo, se llama, ¿por qué? ¿Tú por qué hablas con acentos si a ti te adoptaron cuando tenías, no sé, 4 años? Y él me dijo, porque yo necesitaba desesperadamente ser uno de ellos. Yo necesitaba olvidar mi acento para poder tener el acento, la voz de mi madre adoptiva, mi lengua adoptiva, que es su lengua madre, que es el francés. Y eso fue para mí, yo creo que el detonante de Federico y de este libro, cómo es la búsqueda, cómo es la voz, cómo se construye una voz, cómo hablamos y por qué hablamos como hablamos, y qué significa eso y qué tiene que ver con la identidad. Entonces, ahí hay una indagación en la lengua que me interesaba mucho. Sí, también un punto muy importante, hay quienes dicen uno es lo que come, Yolanda dice uno es lo que habla, yo estoy muy de acuerdo con eso, uno es lo que habla, pero en este tema en particular, de esa dualidad de ser adoptado, pues algo en lo que yo también he pensado mucho justamente cuando estaba por la misma época, en el año 83, 84, viviendo en Madrid, compartí el apartamento con un sueco que había ido a estudiar en Madrid, pero era un sueco adoptado de indígenas peruanos. Entonces, esto era todavía más contrastante, era pequeño, completamente de raza indígena, pero con una mentalidad sueca, una persona completamente racional, muy inteligente, muy preparado, políglota, quería mucho a su madre adoptiva, una rubia sueca, pero él sabía que él no venía de allí y no tenía siquiera modo de averiguar. Entonces fue cuando empecé a preguntarme, bueno, se cumple una necesidad de unos padres que no han podido tener hijos, pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias en el futuro para esa persona que no tuvo ningún poder de disuasión? Se los llevaron para Inglaterra, para Suecia, para Japón o para la China como hijo adoptivo, ¿y qué va a pasar después? Que es una pregunta que te hace y que es uno de los aspectos interesantes de Federico. Sí, y que además que había una pregunta. Yo nunca había ido casi en la mitad de una novela sin saber si Federico iba a encontrar a su madre. Sí. Y eso era, pero en algún momento me preocupaba porque uno siempre sabe uno escribe una historia, pero uno ya tiene una ruta. Ya tiene hecho el mapa de ese itinerario, de ese trasegar. Y yo empecé a escribir este libro y yo no sabía si iba a aparecer esta mujer. Y en algún momento pensé, claro, es que está bien, no hay problema, esa incertidumbre va a gobernar un poco la escritura. No tengo que saberlo, no es necesario saber todo de esta búsqueda. Eso me puede ayudar a buscarla. Y bueno, y eso, pues sí, esas son las grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué no me pudo cuidar? ¿Por qué no está conmigo? ¿Qué pasó con ella? Es difícil, ese tema es muy difícil, pero si uno se pone a pensar, acabo de comprar un libro aquí mientras que Juan Fernando me dijo, vete a dar una vuelta, y compré un libro que empieza con una frase, ahí lo tengo, que dice, nací cuando mis padres ya no se amaban. Así empieza ese libro de Ana María Matute. Uno que sabe de los padres, quiénes eran los padres antes de tenerlo a uno, ¿no? O incluso después de haberlo tenido. Los padres, además de padres, son gente también y son un absoluto misterio. Entonces, también ¿quiénes son esos que no me quisieron tener? ¿Por qué? Pero también uno preguntaría, ¿no sería descabellado pensar, mi mamá sí me quiso tener a mí?
¿Me quiso desde el principio o qué perturbación hubo en ella y quién estaría en condiciones de garantizar, de dar una respuesta lo suficientemente exacta? Entonces son todas esas fantasías que hay ahí. Pues sí, tu sueco indígena la llevaba más difícil porque ahí las preguntas son más crueles y más crudas, pero en el fondo todos tenemos preguntas sobre quiénes eran nuestros padres, además de ser nuestros padres, ¿no? Hay un proverbio zen que dice, que lo tomé de Marguerite Yourcenar, así empieza Los años terribles, que dice, ¿cuál era vuestro rostro antes de que tus padres se hubieran encontrado? ¿No? Y son los azares de por qué nací en esta ciudad, porque en un momento dado alguien le dijo a mi padre que era una buena ciudad para ser odontólogo, por ejemplo, pero este azar es aún mayor, porque esta editora española, Belén, ella quería adoptar una niña. Ella quería adoptar una niña, su sueño era tener una niña y se había fraguado todo este sueño. Y en el capítulo 9, más o menos en la mitad del libro, cuando tiene una persona que le está haciendo como las indagaciones en Colombia, la llama a contarle que ya esto va por buen camino, ya lo han aprobado y que sí, que entonces él va a poder adoptar a Freddy, que se llamaba Federico antes de llamarse Federico. Entonces ella dice, un niño hecho y derecho. Ella quería un bebé, alguien que ella pudiera formar desde el principio, no un niño de 4 años o de 5, que es lo que le entregan entre comillas. Dice, un niño hecho y derecho, pues devuelve el expediente ahora mismo y digan que me han estafado, que me han hecho trampa. También es esto, ¿no? De las expectativas, de lo que se esperaba y de lo que hay que conformarse, qué es lo que se logra y al final adaptarse a las circunstancias, como se tiene que adaptar también Federico a ese hecho. Exacto. Y como nos tenemos que adaptar todos, porque parte, eso me interesaba a mí mucho. Claro, este libro tiene mucho de mi trabajo con niños, ¿no? Y de mi búsqueda o de mi relación con familias durante tantos años. Y dicen los psiquiatras que para aceptar al hijo verdadero, uno tiene que hacer un duelo por ese hijo imaginario, ¿no? Hay un hijo imaginado, el embarazo edulcorado y todo, cuando esa criatura humana, toda enrojecida, da alaridos y hay que cambiarle el pañal y se come a la mamá todo el tiempo y no la deja ni siquiera ir al baño. Ese hijo, ese cerdo que está berreando, no es el hijo de las propagandas y hay que aprender. La maternidad es una construcción simbólica, no siempre están. Y en el caso de Belén, otra vez, lo crudo y lo duro de este caso es que a Belén sí le toca, pues sí, está esperando una niña de 2 años, han ido de compras con la mamá, han comprado una cobijita y una cantidad de cosas, y un día el abogado la llama y le dice, es un niño. Y hay que deshacer esa idea edulcorada y pensar si sí lo recibe o no, que es una cosa terrible, ¿no? Una cosa es haberse preparado para tener a alguien en la casa y otra es que lo llamen desde otro lado del mundo y le digan, ahora sí es verdad, y que sea todo lo contrario de lo que uno pidió, todo lo contrario de lo que uno esperó, y cómo se vuelve a construir esa relación, ¿no? Y si se puede construir, que en el fondo también, en un reportaje que hicieron en Arcadia, yo decía algo así como, todo hijo es adoptado, todo hijo es adoptivo, y a todos los hijos hay que hacerles un lugar en la vida, y eso no se da de un día para otro. Uno los adora desde que los ve y huelen delicioso y son lindos, pero cuando empiezan a berrear y uno dice, esto es para toda la vida y esto es siempre, esta criatura iracunda que demanda toda mi atención, que me obliga a no estar en ningún otro lugar, se necesita mucho amor, María Luisa, y uno lo hace y lo disfruta mucho y se muere por ustedes, pero a veces no es tan fácil. A veces uno no puede ni siquiera bañarse, ya a tu edad no, pero al principio no es tan fácil. Entonces, eso para que María Luisa no crea que es que no la hemos amado desde siempre, uno los ama. ¿Ah? Ah, perdón, Luisa María, perdón. ¿Te puse María Luisa? Ahora lo corregimos.
Ah, vale. Pero sí, la pobre Belén le dicen que es un niño hombre y que no tiene 2 años, sino 5. Y aún así, ella le apuesta a ese niño. Bueno, ya antes de darle la palabra a ustedes para los comentarios, las preguntas, eh, vuelvo al tema de las fronteras que citabas ahora. Lo encontré de una manera muy similar, me llamó muchísimo la atención. Pensé que de esta sola frase podrían salir muchísimos temas para la conversación, porque yo creo que es una esencia de la búsqueda literaria, o al menos de cierto aspecto de la búsqueda literaria en esas fronteras que llamas. Y creo que, no sé si fue en el tiempo o en semana, en que decía, los bordes siempre me han interesado, implican no estar ni de un lado ni del otro, ni en Madrid ni en Bogotá. Porque estás ni en Madrid, ni en el Madrid argentino, la colombiana viviendo en esta especie de colonia malvina en medio de la guerra. En los bordes está lo que no está dicho y hay que buscar palabras para nombrarlo. Entre lo que se da por hecho y lo que se piensa, ahí está la literatura. ¿Qué hay en medio de entre ser la madre o el hijo de alguien? ¿Qué hay en el borde de entre ser niño y dejar de serlo? ¿O entre ser adolescente y enfrentarse a la vida adulta? En ese bordecito está mi novela. En eso no dicho es donde está la literatura. Por eso me gusta la literatura para jóvenes. Entonces volvemos a ese borde que aún escribiendo sobre protagonistas adultos, sobre temas candentes, pueda seguir siendo siempre ese bordecito que te ha interesado. Sí, y yo peleé mucho con eso, pero en algún momento, y yo creo que Federico me ayudó mucho a pensar que ahí estoy yo, que esa soy yo, la que no termina de encajar bien en el mundo de los adultos ni en el mundo que se dejó atrás, siempre como buscando algo en una frontera, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir en El Tiempo, que ya llevo, siempre pensé que me iban a echar a la siguiente columna y no me echaron, no me echaron y seguí, y ahora ya llevo, no sé, empecé en 2002, imagínense. Y siempre decía, esta va a ser la última que me publiquen porque está muy fuerte y tal. Pero en el fondo, cuando a mí me contrataron, yo estaba tratando de hablar de las políticas o de la política o de lo que fuera, pero siempre desde la voz de un niño asombrado, de alguien que se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Como esa cosa de no creerme mucho el cuento, de ser un escritor adulto. Yo ahí encontraba un registro saludable para hacer indagaciones y así un registro muy tranquilizador porque antes me daba mucha rabia que dijeran los nuevos escritores colombianos y entonces siempre no, y la autora infantil, ¿no? Y bueno, se me pasó la vida siendo la autora infantil y ahora me da risa porque digo, bueno, estoy perfecta, estoy a salvo, no se me exige esa inteligencia impostada y solemne que se le exige a los escritores adultos. Entonces, viva, está bien, es un lugar que me permite hacer búsquedas y me blinda, odio la palabra, pero en este caso me protege, pero blinda me gusta más, me blinda del miedo que da siempre a arriesgarse a otras cosas, para que los otros digan, ay, no, esta vez tal cosa. No, no hay problema, nadie me mira, estoy en un universo resguardado, puedo hacer un poco lo que se me viene en gana y está bien, si yo lo quiero hacer está bien, y si eso representa algo para mí interesante, voy a hacerlo. Entonces, eso me parece, cada vez que hago una columna pienso, estoy en un lugar protegido, estoy en un lugar que es mi lugar, es mi voz, y ahí he ido como construyendo un público. Bueno, como ustedes, muchas gracias de verdad, porque eso es muy rico, empezar a encontrarse con gente por todas partes que valora eso, como
esa idea de no querer inscribirse en ningún lugar que represente una camisa de fuerza. Bueno, Yolanda, pues muchas gracias. Bienvenida a esta frontera entre el Pacífico y los Andes, que es Cali. Estás siempre invitada. Y abro la palabra para quienes quieran decir algo, saludar a Yolanda, hacer alguna pregunta. Soy la primera vez que la veo y déjeme decirle que yo advierto que usted tiene una mentalidad de adolescente todavía. No sé si es el tema del cual usted preocupa, que es la infancia y la adolescencia, que eso le permite poner su atención, su mente en una edad que para mí es la más bella de su hermano, es la más bella, porque la otra es la cristalización, el adulto. Entonces eso yo pienso que hace que sea una persona muy afortunada. Yo siento esa mentalidad adolescente que usted. Me viene en mente una anécdota del maestro Berman, que en una ocasión él dijo: salí de la adolescencia a 58 años. Buenísimo. Coincidiría casi con mi edad, sí, muy bien. Y esto pues en la sociedad en la que vivimos, salir de la adolescencia hay que hacerlo urgentemente, y es el periodo más bello de nosotros los seres humanos. Estamos bogando el mundo, ya un adulto no lo boga, Sí. no lo conquista. Ahora cómo se prolonga la adolescencia, ¿no? Entre más civilizado, sí. ¿Cuál es su retroalimentación para ocuparse del tema de la adolescencia? Hablaba de sus hijos antes, usted es una persona que está muy en contacto con adolescentes, con los amigos de sus hijos, su vida está tiene muchos amigos jóvenes. No, para nada. No, al contrario, cada vez son más viejos mis amigos. Y yo, por supuesto. Todos envejecemos al tiempo. No, sabes, de pronto, y gracias. Lo que sí hago cuando estoy metida en una novela, y cuando uno dice metido en una novela, es que es metido en una novela es un viaje largo, es difícil. Leí mucho sobre autores que revisitan de distintas maneras la infancia y la adolescencia. Un escritor noruego que me acompañó mucho en mi último tiempo de Federico, que es Knausgaard. Me leí, pero es que además él hace una radiografía de la infancia, pero desde los detalles más pequeñísimos. Y después todo el mundo empezó a decir que era de tal partido y no sé qué. Afortunadamente yo ya lo había leído todo, y yo sí sentí mucho que ahí había como una voz que a mí me hablaba. Y leí muchos autores y autoras también. Hay más mujeres metidas en esto, y a uno sí lo ayuda mucho. Yo leo, cuando estoy escribiendo, leo de una manera que es distinta a cuando no leo como escritora. Y es un tiempo muy, muy grato. Después hay libros que yo leí muchas veces en un libro, cuando estaba escribiendo una novela, y que me consolaron, me iluminaron. Y yo pienso que los leí siempre pensando en contestar una pregunta, que era una pregunta sobre la escritura que yo estaba haciendo. Y leí ese libro y era más eso, ¿sabes? Más que las voces, porque mis hijos nada, están en el registro de lo real y ya eran adultos cuando... Y pues sí tengo la experiencia de los niños y de las familias alrededor, pero las voces yo creo que la literatura le ayuda a uno. Uno lee selectivamente cuando está escribiendo. Aporta más a la construcción del argumento o del libro, la columna del programa de Google. Aporta más la misma literatura que la realidad, o viceversa. Es decir, ustedes como escritores recurren también a interactuar con la realidad, por ejemplo, a vivir la experiencia de las personas para plasmarla de alguna manera o tomar o enriquecer de alguna manera lo que ustedes quieren decir. Sin duda, claro, pues en mi caso sin duda, pero además es que ahora que me haces esa pregunta me haces pensar en lo triste, en lo mal que no es tener una novela.
Yo terminé de escribir, bueno, qué raro que se llame Federico, se publicó el año pasado, hace exactamente un año, lo que significa, yo después escribí un cuento pequeño que sale ahora de niños, que se llama Volar, que ahora te lo voy a mostrar a ti, solamente a ti. Lo lanzo ahora en México, es con Fondo de Cultura Económica, pero cuando uno, en mi caso cuando tengo una novela, es maravilloso porque toda la realidad me habla de lo que estoy escribiendo. Y yo digo, ay, esto va para la novela. Y alguien dice algo y yo digo, uy, esto va para la novela. Y a veces es terrible porque es como la sensación de que estoy viviendo en dos vidas ahí sí paralelas. Y yo digo, uy, esta escena. Y es buenísimo porque uno tiene donde poner todo lo que ve, lo que oye, el cine que vio. Hay algo muy misterioso, todo te habla de lo que estás haciendo. Lees el periódico y dices, esto va para la novela. Hay una escena de un físico español que dice que cómo la materia inerte se convirtió en vida y venimos de una sopa de aminoácidos, algo así. Yo estaba leyendo eso en un hotel en Medellín, en la Feria del Libro, y era una entrevista con un físico español y yo, esto va para la novela, y es una delicia. Esto para decirles que llevo un año en un grado de realidad sin poder poner nada fuera de la novela y es difícil vivir así, hay que empezar a embarcarse otra vez en una historia y los libros que lees también y las canciones que oyes y de pronto todo va para la novela. Aquí hay una pregunta muy importante. Es que yo cuando me leí el terror de Destroy encontré que aquí está Federico también, acá no sé qué está. Ay, oye, eres una belleza. Qué hallazgo, sí. Es un nombre, sí, en el terror de sexto B. Dale, di duro porque es que... Que si te gusta mucho el nombre Federico, ya que aquí en el terror de Sexto B también aparece en el cuento Saber Perder. Qué pregunta tan linda, Luisa, me muero. Sí, me gusta mucho Federico. De hecho, Federico no se llamaba Federico, antes de llamarse Federico se llamaba de otro modo. Y yo un día me encontré con ese poema de Federico García Lorca que se llama De otro modo, que termina diciendo entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico. Y ella tenía que bautizar a su hijo, tenía que cambiarle el nombre y dije, pues Federico. Y este Federico Nieto de Saber Perder fue un alumno mío de teatro, al que siempre castigaban porque le iba muy mal en todo, en matemáticas, en español, en todo. Y el papá hacía cine y Federico ahora es teatrero, ahora hace cine también y teatro. Y siempre el castigo para Federico era sacarlo de mi grupo de teatro, que era lo único que le interesaba en la vida, y era los sábados. Entonces siempre le decían, te rajaste en 10 materias, no puedes ir al grupo de teatro. Y yo llamaba al papá y le decía, por favor, tú sabes lo que significa para ti el cine, ¿cómo le vas a quitar esto? Y el día, Luisa, el día del lanzamiento de este libro, Federico vive en Italia y estaba de vacaciones en Colombia y fue. Tenía tu edad cuando hacía teatro y ahora tiene 30 años. No te imaginas la emoción cuando lo vi a Federico, pero me encanta que este niño se llame Federico y que esa novela tenga el verso de García Lorca, ese poema tan precioso, qué raro que me llame Federico. ¿Cuándo sentiste la necesidad de crear un personaje que fuera adaptado? Perdón, pregunta que cuándo sintió la necesidad de crear un personaje de un niño que fuera adoptado. Esa es la historia de una amiga mía. Y cuando estaba terminando Pasajera en Tránsito, estaba yo muy preocupada porque no sabía qué iba a hacer después de que se acabara Pasajera en Tránsito. Y un día era un domingo y estaba mirando, estábamos tomando vacaciones, yo estaba mirando algo, era una piscina, no estaba pensando en literatura,
y pensé, la historia de mi amiga, de esa adopción, es la historia de muchas mujeres, es la maternidad, son las preguntas sobre lo biológico, tener hijos o no tener, todo, y cayó así, en una tarde de piscina, y ahí sentí que ya podía terminar Pasajera en Tránsito porque tenía otra novela resonándome, porque es que quedarse sin novela es muy difícil. Es un comentario sobre Federico. Yo pienso que usted en la adopción ha abordado un tema muy difícil, me parece a mí que la adopción, porque quien adopta me parece a mí que es muy valiente. Y si la construcción de una relación entre una madre biológica y su hijo es difícil, me parece que pues, tiene que ser mucho más compleja que entre una persona adoptante y un adoptado. Además, hace muchos años trabajé en esas instituciones, no es bien vista la adopción. Todavía tiene la gente muchos prejuicios respecto de la adopción. Sí, totalmente. Es muy difícil, es muy valiente. A la gente que yo conozco que adoptó hijos de verdad es una cosa tan especial, pero también es muy valiente decidirse a tener un hijo. Siempre uno no piensa tanto en lo que significa y en lo que hay detrás de eso, pero hay tantas cosas detrás. Pero sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, Con el trabajo que usted hizo alrededor del tema, lo puedo identificar porque siempre se habla de la madre que abandona. Sí, o sea, el hijo, siempre que uno oye hablar de las historias de los hijos adoptados, dicen, quiero buscar y quiero saber por qué mi madre me abandonó, pero por qué nunca se habla del padre, si la concepción es de dos personas. Entonces siempre eso como que es una cruz en el hombro de la madre que le dice que el padre, no sé si de pronto en la revisión del tema que usted pudo hacer, pudo identificar algo de eso. Bueno, esta es una madre, yo quería además de todo que Belén fuera madre soltera. Mi amiga es una madre soltera, mi amiga real. Es una madre soltera y he conocido muchas mujeres que se han plantado frente al tema de la adopción y frente al tema de la maternidad. Bueno, es que ahí hay una cosa también que no contesta tu pregunta, pero es importante, la asocio con la pregunta de alguna manera, que es que esto de asumir la maternidad, como albergar la pregunta de la maternidad es un tema muy reciente. Hace 80 años o menos, hace 60 años, menos incluso, la maternidad no era algo que se escogiera, era algo que caía, llegaba, estaba muy bien, a veces qué rico o a veces no tan rico, pero plantarse frente al cuerpo femenino y decir quiero o no quiero tener un hijo, ¿cuándo lo voy a tener? Esta es una decisión que abarca 2 generaciones. Yo tengo amigas, por ejemplo, voy a hablar con Ana María Machado ahora en Medellín y hablábamos con Ana María ahora en Cartagena y ella me decía, ella es feminista de los años 60, fue garota de Ipanema, era divina, con un cuerpazo, no sé cómo, la persiguieron en la dictadura brasilera y todo, y uno no se imagina. Ana María Machado me decía, cuando yo no me pregunté si yo podía tener hijos o no, los hijos se tenían. Es 10 años mayor que yo y no existía la posibilidad. Entonces, eso para decir, entonces a mí me interesaba fundamentalmente el asunto de las mujeres frente a las maternidades, ¿sí? Y ahí en algún momento sí Federico se pregunta por el padre, ¿quién fue mi papá? ¿Quién fue mi padre? Y ella le dice, mira que en estas familias y que no sé quién tampoco y que Ángel y las hijas de Ángel, Celia y Elsa no tienen padre y mira lo bien que se lo pasan y nosotros tampoco, en esta familia no hay padre. Y porque él pregunta, ¿y dónde está mi papá?
¿sí? De todas maneras, culturalmente, y yo creo que ahí yo me atrevería a decir que casi visceralmente es difícil, yo creería que es más difícil para una mujer abandonar a un hijo, aunque creo que también ahí hay un sesgo cultural, ¿no? Pero arrancarse un hijo de las tripas y entregárselo a alguien tiene que ser una decisión terriblemente difícil. No creo que sea igual en el caso de un hombre. Si hubiera sido tan igual la proporción entre hombres que no reconocen vínculos con sus hijos y madres que no los reconocen, sería igual, y no es igual. Estadísticamente yo creo que la historia nos muestra que lo de la madre es una cosa muy, muy entrañable en el sentido literal. Entonces quizás por eso a mí no me interesó ese tema de la paternidad. En ese momento me interesó la otra cara del asunto. ¿Por qué ella no se quiso quedar conmigo? Tiene que ser muy difícil pensar eso. Hay una pregunta aquí adelante. Sí, a mí me parece, porque he escuchado, que lo interesante del libro es la construcción de la relación madre-hijo, independientemente que sea biológico o adoptada, porque pienso que lo que se construye es lo que se vive. Lo otro es más físico, ¿no? Ujú. Lo sube o lo recibí, pero lo interesante que veo es la construcción que se hace, ¿no? De la madre y el hijo. Que en el caso de los mamíferos de nuestra especie es indudablemente una construcción simbólica, que pasa por nombrar a alguien, es que darle palabra a otro, es que la maternidad, la filiación es un problema legal incluso, es un problema, pasa por las palabras, te dan un apellido, te ponen un nombre. Esto tiene mucho que ver también con todo lo que para mí ha significado descubrir cuáles son los sentidos y los significados que hay detrás de tener un hijo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la lectura, con el desciframiento, con qué es entrar en el mundo de lo simbólico y quién nos mete ahí. Y el que nos mete ahí, nos mete desde antes de que sepamos hablar y leer, y incluso desde antes de existir hay alguien que dice positivo y pone un nombre y pone unos sueños en un renacuajo que nadie ha visto todavía, y ahí hay toda una construcción metafórica. Por supuesto. Y son embarazos larguísimos, a veces sin fecha de caducidad. Yo he conocido embarazos de mujeres de 15 meses, de 2 años, desesperadas, de mujeres adoptantes, digo. Adoptantes, sí, porque nunca sabes cuándo va a llegar ese niño y un día de pronto te dicen, venga por él, ya está, venga mañana. Ay, terrible. No, y las historias de los hijos y las madres son muy fuertes, sí. Tenemos tiempo para una última pregunta o comentario. A ver, ¿alguien quiere? Bueno, en ese caso, pues muchísimas gracias por asistir a esta velada tan especial en la Biblioteca del Centenario, parte del Festival de Literatura Oiga, Mire, Lea, que continúa hasta el 9 de septiembre. Los invito a conocer la programación y muchísimas gracias a Yolanda. Ay, no, gracias a ti, qué delicia. Muchas gracias a todos, de verdad.